Jesús entra a Jerusalén y lo hace de una manera muy singular. Seguramente tuvo que llamar mucho la atención a los que participaron en aquel acontecimiento. Jesús que entra a lomos de un borrico en la ciudad sagrada. Jerusalén es la meta, la etapa final de un camino que Jesús ha ido recorriendo desde Galilea y donde Él ha enseñado a sus discípulos que llegando a aquella ciudad no le esperan los triunfos y las glorias mundanas, sino todo lo contrario, el rechazo, el desprecio, la muerte. Pero también Jesús añade y la resurrección, la victoria sobre la muerte. Y Jesús también ha puesto en claro cuáles son las condiciones durante ese camino para el que quiera seguirlo. Jesús ha hablado del servicio, ha hablado de la generosidad, ha hablado también de crear lazos de igualdad. Es decir, para ser discípulo de Jesús, para ir detrás de Él en su camino, hay que renunciar a cualquier ambición de poder, de dinero, de prestigio. La entrada de Jesús en Jerusalén va a ser la conclusión de este camino, pero no todos van a entender el significado de esa entrada y cómo Jesús lo hace. Y dice el evangelista Marcos: cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca de Betfagé y de Betania, en dirección al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que tenéis enfrente. Al entrar en ella encontraréis enseguida un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Se aproximan a Jerusalén. Marcos habla de 2 aldeas en las proximidades de la ciudad, Betfagé y Betania. La aldea en el mundo, la tradición bíblica, tiene que ver siempre con la tradición, ambientes cerrados, muy apegados a la visión del pasado y sobre todo en este caso aldeas que están bajo el influjo de la ciudad de Jerusalén, están como controladas por la doctrina y por lo que son pues las formas de dirigir la vida que proceden de la institución religiosa que reside a Jerusalén. En estos ambientes se encuentra pues la dificultad al aceptar la novedad de Jesús. Pero a partir de esos ambientes va a Jesús a dar a conocer de qué manera Él entra en la ciudad de Jerusalén. Nada que ver con el triunfo de un caudillo que va a lomos cabalgando un caballo, sino como hemos escuchado en esas palabras un poco extrañas que Jesús les dirige a sus discípulos, cabalgando en un borrico. Jesús les pide que vayan a una aldea de enfrente, que desaten ese borrico y que se lo lleven, y que si alguien le pregunta qué están haciendo, pues que le digan solamente que el Señor lo necesita. Es un poco extraño todo este pasaje que nos muestra Marcos, pero tiene que ver con una profecía muy importante, una profecía del profeta Zacarías, que hablando del liberador de Jerusalén, lo había presentado ese rey Señor, lo había presentado en son de paz, y para que eso estuviera claro, que llegaba a Jerusalén para dar a conocer un mensaje de paz, pues iba cabalgando a lomos de un borrico. El borrico no era un animal de guerra, ni tampoco un animal para reyes. Para la guerra se usaba el caballo, para los reyes las mulas. El borrico era un animal para trabajar, por lo cual, si ese liberador va a entrar en Jerusalén, según la profecía de Zacarías, a lomos de un borrico, quiere decir que nada hay que temer, que Él viene para traer la paz, para trabajar siempre a favor de la paz de todos los seres humanos. Pues Jesús quiere que se recupere esa profecía del profeta Zacarías, una profecía que ha estado siempre atada, como amordazada. Nadie se ha montado todavía sobre ese borrico, según las palabras del profeta, porque eran palabras que parecían poco interesantes. Que se hable de un liberador que llega en son de paz, pues no atrae mucho la atención. Se pensaba mejor a un liberador guerrero, caudillo, majestuoso, con la fuerza, que entraba con un corcel para imponer pues, su programa, para conquistar el poder. Jesús quiere que se desate esa profecía. Ese es el significado del pasaje que nos presenta Marcos, y que Jesús va a cabalgar, va a salir en lomos de ese borrico. El primero, nadie había salido encima de él, porque nadie se había preocupado nunca de esas palabras del profeta Zacarías. Ahora van a ser desatadas por los discípulos siguiendo la orden de Jesús, y Jesús las va a llevar a cumplimiento, va a realizar, va a actuar lo que el profeta predijo. Ellos fueron y encontraron un borrico atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron.
Algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese borrico? Ellos respondieron como Jesús les había dicho y nadie los molestó. Entonces le llevaron el borrico, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Poner los mantos sobre el borrico, el manto tiene que ver siempre, según el simbolismo bíblico, tiene que ver con la persona, con la vida misma del ser humano. Poner el manto es como su identidad, es decir, identificarse con Jesús. Jesús se sienta en el borrico, pero también los discípulos que acogen su manera de presentarse delante del pueblo, pues quieren hacer lo mismo, quieren ir en son de paz. Poner el manto encima del borrico significa aceptar esa visión de Jesús que llega no para imponer con la fuerza un programa, sino para dar a conocer la riqueza del amor del Padre, pues vaciando todos aquellos programas de fuerza, todas las ideologías de poder, todas esas tentaciones de querer controlar o dominar a la gente. Pero no solamente algunos ponen sus mantos, es decir, sus vidas se identifican con Jesús, un Mesías de paz, sino que otros echan estos mantos sobre el suelo. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. No todos están de acuerdo con esa imagen de Jesús que viene para dar vida, para trabajar por la paz. Echar el manto en el suelo, alfombrando el suelo, digamos de esa manera, significaba estar dispuestos a ser sometidos, a someterse a ese Mesías, que el Mesías tenía que dirigir sus vidas, tenía que ser el gran legislador, aquel que iba a imponer incluso con la fuerza de qué manera había que comportarse. Era una forma de sumisión. Esto quiere decir que no todos reconocen el significado de la entrada de Jesús en Jerusalén, se esperan que Él lo haga como un Mesías de fuerza. No obstante, Jesús haya dejado en claro que nada tiene que ver su persona con todo ello y la imagen misma del borrico pues quita cualquier relación con un Mesías de poder o de fuerza entrando en Jerusalén. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban, «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas». Esta es la gran confusión y esta es una cosa equivocada, pensando en Jesús como ese liberador según la tradición. No obstante, Él haya querido salvar y recuperar la profecía del profeta Zacarías, la gente no lo entiende. Dice el evangelista a los que iban delante. Esa es la tentación también, que alguien te dirija, que alguien te abra el camino, que te diga esta es la manera con la que tú tienes que presentarte o comportarte. Jesús no necesita que nadie le indique el camino, Él ya sabe cuál es su camino, pero la gente que se pone delante son como tentadores, que quieren llevarlo hacia ese camino del poder de la fuerza para que conquiste Jerusalén. Y por eso entonan ese cántico que tiene que ver con el Salmo 118, un cántico mesiánico en el que se esperaba la llegada del Mesías con este himno, con esta exaltación, Hosana, sálvanos, sálvanos, bendito el que viene en nombre del Señor y bendito su reino, el reino de nuestro padre David. Se esperaba que el Mesías fuera según aquel rey que dio un poco de gloria al pueblo de Israel, pero que no vivió realmente en sintonía con el proyecto del Padre. Jesús no va a comportarse como un rey davídico o un Mesías davídico, sino todo lo contrario. Va a ser despreciado por aquellos que más buscaban esa forma de manifestar el poder. Jesús se va a presentar como un Mesías que viene para dar la vida. Por eso la gente que acoge a Jesús con estos cánticos, con estas exultanzas, no comprenden el significado de su entrada. Ellos creen que Jesús va a dar como un golpe de Estado, que al final va a conquistar el poder. Jesús en ese borrico deja en claro que entra en Jerusalén solamente para dar la vida y para trabajar por la paz. Y los que quieran seguirlo tienen que estar de acuerdo con Él en esta indicación que propone, ser capaces de dar la vida y trabajar siempre para que florezca la paz en esta tierra.